La corrupción es un fenómeno que ha afectado profundamente a América Latina, socavando la confianza en las instituciones, debilitando el Estado de Derecho y obstaculizando el desarrollo económico y social. A pesar de que la corrupción no es exclusiva de esta región, su prevalencia y sus efectos han sido particularmente devastadores. Bienvenidos, en este video exploraremos las causas de la corrupción en LATAM, analizando factores históricos, políticos, económicos y culturales, y presentando ejemplos de países que ilustran estos problemas. Empecemos. La historia de América Latina está marcada por inestabilidad política, dictaduras y una desigualdad económica persistente. Desde la independencia de las colonias en el siglo XIX, muchos países han experimentado golpes de Estado, revoluciones y regímenes autoritarios que han socavado la democracia y el Estado de Derecho. Este contexto histórico ha creado un entorno propicio para la corrupción, donde las instituciones son débiles y la rendición de cuentas es escasa. Por ejemplo, en Argentina la historia de corrupción se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando los gobiernos autoritarios utilizaban prácticas corruptas para consolidar su poder. La corrupción se ha mantenido como un problema endémico que afecta tanto a la política como a la economía, con escándalos recurrentes que involucran a líderes políticos y empresarios. Factores políticos. Uno de los principales factores que contribuyen a la corrupción en LATAM es la debilidad de las instituciones democráticas. Muchos países de la región han luchado por establecer sistemas políticos estables que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de instituciones sólidas permite que los funcionarios públicos actúen sin temor a ser castigados por sus acciones corruptas. Sistemas políticos vulnerables. Los sistemas políticos en LATAM a menudo son vulnerables a la corrupción debido a la falta de separación de poderes y a la influencia desproporcionada de los intereses privados en la política. En muchos casos, los gobiernos han sido capturados por élites económicas que utilizan su poder para beneficiarse a expensas del bien común. Este fenómeno se observa claramente en países como México, donde el narcotráfico ha infiltrado las instituciones gubernamentales, corrompiendo a funcionarios y debilitando la capacidad del Estado para actuar. Impunidad y cultura de la corrupción. La impunidad es otro factor clave que alimenta la corrupción en LATAM. En muchos países, los funcionarios corruptos rara vez se enfrentan consecuencias por sus acciones. Esta falta de rendición de cuentas crea un ciclo vicioso donde la corrupción se normaliza y se convierte en parte de la cultura política. En Brasil, el escándalo de Lava Jato revela una vasta red de corrupción que involucraba a políticos, empresas y la estatal de Petrobras. A pesar de los esfuerzos por enjuiciar a los culpables, muchos siguen en el poder o evitan la justicia. Factores económicos. La economía de LATAM juega un papel crucial en la perpetuación de la corrupción. La desigualdad económica, la pobreza y la falta de oportunidades crean un entorno donde la corrupción puede prosperar. En muchos casos, los ciudadanos se ven obligados a recurrir a prácticas corruptas para sobrevivir o mejorar su situación. Desigualdad y pobreza. La desigualdad económica es una característica definitoria de muchos países latinoamericanos. Esta desigualdad no solo crea tensiones sociales, sino que también alimenta la corrupción. Cuando las personas sienten que no tienen acceso a los recursos y oportunidades que necesitan, pueden verse tentadas a recurrir a la corrupción como un medio para obtener lo que consideran justo. Por ejemplo, en países como Honduras y Guatemala, la pobreza extrema y la falta de oportunidades han llevado a muchos a aceptar sobornos o participar en actividades corruptas como una forma de sobrevivir. Esta situación se ve agravada por la falta de educación y la escasa conciencia sobre los derechos ciudadanos. Dependencia de recursos naturales. La economía de muchos países de LATAM dependen en gran medida de la explotación de recursos naturales, como el petróleo y los minerales. Esta dependencia puede generar incentivos para la corrupción, ya que los funcionarios pueden verse tentados a desviar fondos o aceptar sobornos de empresas que buscan acceder a estos recursos. En Venezuela, la corrupción en la industria petrolera ha sido devastadora. La estatal PDVSA ha estado envuelta en escándalos de corrupción que han llevado al colapso económico del país. La falta de transparencia y la mala gestión de los recursos han contribuido a una crisis humanitaria sin precedente. Normalización de la corrupción. En muchas sociedades latinoamericanas, la corrupción se ha normalizado hasta el punto de convertirse en una parte aceptada de la vida cotidiana. Esta normalización puede ser el resultado de la desconfianza en las instituciones y la percepción de que todos los políticos son corruptos. Cuando la corrupción se convierte en la norma, es menos probable que las personas denuncien comportamientos corruptos o exijan rendición de cuentas. Clientismo y redes de lealtad. El clientismo, un sistema en el que los políticos ofrecen beneficios a cambio de lealtad y apoyo, es otro factor cultural que alimenta la corrupción. Este fenómeno es común en muchos países de LATAM, donde los políticos utilizan recursos públicos para mantener el poder y asegurar votos. Este tipo de corrupción se perpetúa a través de redes de lealtad que dificultan la rendición de cuentas y la transparencia.
En Colombia, el clientismo ha sido un problema persistente, donde los políticos a menudo utilizan recursos estatales para comprar el apoyo de votantes. Esta dinámica crea un círculo vicioso que perpetúa la corrupción y debilita la democracia. Veamos algunos ejemplos de corrupción en LATAM. Brasil, el escándalo de Lava Jato. El escándalo de Lava Jato es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Brasil y ha tenido repercusiones en toda la región. Reveló una vasta red de corrupción que involucraba a políticos, ejecutivos de empresas y la estatal Petrobras. Este escándalo mostró cómo la corrupción puede penetrar en las instituciones y socavar la confianza pública. A pesar de los esfuerzos por enjuiciar a los culpables, la impunidad y la falta de reformas estructurales han dificultado la erradicación de la corrupción en el país. México y la corrupción en el gobierno. México ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción que han involucrado a altos funcionarios y líderes políticos. La corrupción en el país ha sido exacerbada por la violencia del narcotráfico que ha infiltrado las instituciones gubernamentales. El caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, donde se reveló que el presidente había recibido beneficios indebidos de contratistas, es un ejemplo de cómo la corrupción puede socavar la confianza en el gobierno y en el sistema democrático. Argentina y la corrupción en la política. Argentina ha sido testigo de escándalos de corrupción que han afectado a varios gobiernos. La corrupción en el país ha sido un problema persistente. Son casos que involucran a presidentes, gobernadores y funcionarios de alto rango. El caso de los cuadernos de la corrupción, que reveló una vasta red de sobornos en la obra pública, es un ejemplo de cómo la corrupción ha permeado el sistema político argentino y ha llevado a la desconfianza pública. Caminos hacia la transparencia. A pesar de la gravedad de la corrupción en LATAM, hay ejemplos de esfuerzos exitosos para combatir este fenómeno. La implementación de reformas institucionales, la promoción de la transparencia y la participación ciudadana son pasos importantes hacia la reducción de la corrupción. Fortalecimiento de las instituciones. El fortalecimiento de las instituciones democráticas es fundamental para combatir la corrupción. Esto incluye la creación de organismos independientes de control, la promoción de la transparencia en la gestión pública y la implementación de leyes que penalicen la corrupción. Países como Chile han avanzado en la creación de instituciones más robustas para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas. Participación ciudadana. La participación activa de la sociedad civil es crucial para la lucha contra la corrupción, la promoción de la educación cívica y la sensibilización sobre los derechos ciudadanos. Pueden empoderar a los ciudadanos para exigir cambios y rendición de cuentas. Iniciativas como plataformas de denuncia y movimientos sociales han demostrado ser efectivas en la lucha contra la corrupción en varios países de la región. La corrupción en América Latina es un fenómeno complejo que tiene raíces históricas, políticas, económicas y culturales. La debilidad de las instituciones, la impunidad, la desigualdad económica y la normalización de la corrupción son factores que perpetúan este problema en la región. Ejemplos de Brasil, México y Argentina ilustran cómo la corrupción puede socavar la confianza en las instituciones y obstaculizar el desarrollo. A pesar de los desafíos, hay caminos hacia la transparencia y la rendición de cuentas. El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la participación activa de la sociedad civil son pasos cruciales para combatir la corrupción en LATAM. Si bien el camino hacia la erradicación de la corrupción es largo y difícil, es esencial para el futuro de la región y el bienestar de sus ciudadanos. La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de justicia, sino también una condición necesaria para el desarrollo sostenible y la prosperidad en América Latina. Y hasta aquí llegamos con este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, no olvides darle un like, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Si todavía no te has suscrito, te invito a unirte a nuestra comunidad y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.